apuntando más al segundo parcial. Hoy vamos a hablar de eso, les voy a comentar un poquito qué es lo que puede llegar a entrar y cómo va a ser, etcétera. Así que, nada, en realidad sí, esta clase también es medio como que va a ser van a notar que va a ser como, a ver cómo lo puedo decir, como un más de lo mismo, ¿sí? En realidad estamos haciendo como la apertura, como el entre, digamos, como el aperitivo, para lo que vamos a empezar a analizar en nivel 2, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos que ya estuvimos viendo la semana pasada. De todas formas, los vamos a volver a repasar como para que queden mejor asentados, digamos. Pero sí, van a empezar a notar de que las clases, bueno, en nuestro caso es nuestra última clase, porque ya la semana que viene, sí, estoy bien, ¿no? Semana que viene es 21 y luego feriado. tenemos, claro, es el feriado y luego tenemos el parcial, porque quedaría una clase más que sería la de recuperatorios y esa no la quiero tocar, ¿sí? Por las dudas. Entonces, nada, hoy vamos a hacer una especie hasta se podría llamar que es una especie de repaso, a pesar de que vamos a ver algunas cositas nuevas y quizás detalladas desde otro punto de vista con respecto a lo que estuvimos viendo en las últimas clases, más que nada. Pero bien, bueno, creo que estamos todos, así que vamos a arrancar. Comienzo compartiendo la pantalla y vamos a repasar un poquito. ¿Estuvieron mirando más o menos el documento los documentos que les dejé? ¿Estuvieron leyendo un poquito o no leyeron nada? No llegaron a leer nada. De todas formas, si no leyeron, no importa, porque está bien, no hay problema, porque a pesar de que hayan leído o no, íbamos a hacer esto de todas formas, así que no hay problema. Van a notar, después de la clase lo pueden ver o en el momento que lo deseen, van a notar de que dejé varios archivos en la clase de hoy. No solamente tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con cohesión léxica gramatical, la técnica semántico, morfológico, sintáctica, es una metodología de traducción que vamos a empezar a abordar y que vamos a extender a partir de nivel 2, sino que además también lo que les dejé es un PDF en donde van a poder practicar esto que vamos a ver hoy, y además de la práctica, les dejé la clave de corrección, o sea, van a tener la clave de los ejercicios. De esa manera van a poder practicar y sin hacer trampita, por supuesto, van a poder utilizar después el otro archivo como para corregir y ver a ver en qué acertaron, por qué es lo que pusieron o no pusieron, etcétera, ¿sí? Así que dejé una gama amplia de archivos. Y otra cosa más, por si no lo notaron aquellos que estuvieron viendo, es que dejé este mismo archivo en dos formatos, en Word y en PDF. Por si quieren hacer alguna anotación, me avivé tarde de hacerlo, perdón, pero por si quieren hacer alguna anotación, les dejé las dos versiones del archivo para que puedan escribir uno o digamos, utilizar el procesador de texto para modificar alguno haciendo alguna acotación que ustedes quieran hacer y el formato en PDF para lectura fácil dentro de algún dispositivo móvil que ustedes puedan llegar a tener. Pero bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es la cohesión léxica y gramatical en lo que es la técnica semántico-morfológico-sintáctica. Y bueno, acá hago como una especie de repaso, como hago siempre en todos los archivos, recordando de que podemos clasificar las palabras en dos grupos y eran las palabras de contenido y conceptuales. Estuvimos hablando un poquito en las últimas clases de esto, hoy vamos a volver a tocar un poco el tema como para que se pueda comprender e incluso para que se termine de redondear un poco el tema, quiero decir, incluso voy a dar algunos ejemplos genéricos de dónde qué podemos considerar como palabras de contenido o palabras conceptuales, ¿sí? Y las palabras de función o estructurales, son estos dos los grupos, de contenido conceptuales o palabras estructurales. Que la semana pasada habíamos hablado un poquito de esto, que tenía que ver con que las palabras de contenido conceptuales más que nada hacían referencia a palabras que llevaban un significado dentro del texto y que por ahí combinando todas las palabras de contenido obtenías un mensaje un poco borroso quizás, un poco difuso si se quiere, pero se podría llegar a agarrar el mensaje. Por otro lado teníamos las palabras estructurales que lo que hacían básicamente era funcionar como pegamento, ¿sí? O para terminar de redondear el sentido de las palabras de contenido.
vamos a ir abordando esto. Bueno, algunas preguntas que yo siempre dejo para tomar a modo de reflexión cuando abordamos cada uno de los PDF o de los tramos de unidad que vamos viendo, ¿sí? Y en este caso las preguntas apuntan a, más que nada, lo que tiene que ver con la interpretación de un texto, ¿sí? Por ejemplo, hago preguntas como, ¿cómo reconozco palabras de contenido? Que apunta más o menos a lo que estaba acá arriba. ¿Las palabras estructurales tienen un significado propio? ¿Qué tipo de palabras hace referencia a otras? Y acá es donde arranco mejor. Dice, ¿reconocer elementos lingüísticos contribuye a la interpretación de un texto? Vamos a tratar de dilucidar si es así o no y por qué. ¿Y qué palabras tengo que buscar en el diccionario? Esta pregunta me pareció que tenía que entrar. O sea, la puse a lo último, pero fue en realidad la primera pregunta en la que pensé. Porque por lo general cuando vos vas a interpretar un texto y no conoces una palabra, no importa la que sea, no importa qué palabra, vos tendés a agarrar el diccionario y buscarla. Ahora, lo cierto es que con esta técnica, ¿sí? La semántico-morfológico-sintáctica, está acá arriba, lo que trato de hacer es darles una herramienta a todos ustedes para que en el momento en que tengan que interpretar un texto, no hablo solo de traducir, sino de interpretar un mensaje en el texto, no se vuelvan locos con esta parte, buscar en el diccionario. Suele pasar de que vos empezás a buscar palabras y capaz que ni te diste cuenta de que no terminaste ni la tercera oración y ya buscaste como 6, 7 palabras, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? No es el problema de la búsqueda en sí. El problema es que el mensaje no puede llegar, digamos, a quedar exactamente como uno lo desea. Ese sería el punto en contra número 1. El punto número 2 sería que perdés mucho tiempo. No sé si alguna vez intentaron, aquellos que por ahí necesitan mucho y dependen mucho del diccionario, intentar interpretar y traducir un texto, se te va la vida buscando palabras en el diccionario. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Alguna vez sintieron eso? Sí, muy bien. Bien, y acá es la parte que por ahí no todos se dan cuenta, pero que pasa inconscientemente y te hace abandonarlo. Cuantas más palabras busques en un diccionario, menos ganas de leer te da un texto. Ahora, ¿de dónde vienen esas menos ganas? En que gastas un montón de energía tratando de utilizar el diccionario, de buscar esas palabras, que por lo general son las de contenido, ¿sí? Y terminás agotado mentalmente y desconcentrado. Al desconcentrarte, tu texto empieza a perder sentido porque ya, ponele, cuando buscaste no sé, la sexta, séptima palabra, por lo general ya te olvidaste cuáles eran las primeras dos. ¿Y qué haces? Volvés al diccionario. Y al volver al diccionario, estás como volviendo para atrás. Y al volver para atrás es como que no avanzaste. Y al notar que no avanzás, decís, más sí, deja este texto como está, ya fue. ¿Sí? Entonces lo que voy a tratar de hacer acá es justamente ver cómo podemos solucionar ese problema que se suele presentar cuando uno interpreta textos. Entonces acá puse una frase como una oración introductoria, digamos, que dice, poner en funcionamiento la dimensión lingüística implica implementar una técnica de interpretación que requiere de 3 campos complementarios, la técnica semántica, morfológica, sintáctica. ¿Sí? O sea que es una técnica que abarca tanto lo que es la semántica dentro del texto, lo que es la morfología y lo que es la sintaxis. Y ahora vamos a ver uno por uno qué son. Arrancamos por la semántica, que acá les puse, es el estudio del significado de cada una de las palabras. Y acá me refiero a todas las palabras, tanto las de contenido como las estructurales. ¿Sí? Las palabras conceptuales aportan un contenido en el mensaje. ¿Sí? O sea que tienen un significado por sí mismas. Como dije antes, si vos agarras palabras conceptuales, ¿sí? Y las sacás de un texto, ahora vamos a hacer esa práctica. Si vos las tomás de un texto y sacás todas las palabras conceptuales, o al revés, sacás todas las estructurales y dejás las conceptuales, si vos más o menos entendés del tema que habla el texto, por ejemplo, si yo a ustedes les doy un texto técnico y la limpio de palabras estructurales y dejo solo las conceptuales,
lo más probable es que ustedes lleguen a sacar el mensaje del texto solamente con las de contenido, lleguen a sacar el mensaje del texto en un 80-90%. ¿Sí? Por supuesto, esto siempre va a funcionar en el contexto en el que el lector, siempre y cuando conozca más o menos sobre el tema. Si vos no pisaste una cocina en tu vida y ves un montón de palabras estructurales que tengan que ver con cocinar, no sé, un locro, ponele, y mucho no vas a entender qué hacer, o mucho no vas a entender cuáles son los pasos a seguir o los mensajes del texto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Perfecto. Si voy muy rápido me dicen, acuérdense, siempre lo mismo les digo. Si voy rápido me paran y me preguntan. Bien, entonces, en este grupo se encuentran los sustantivos, me refiero a palabras conceptuales, ¿no? En el grupo de palabras conceptuales encontramos sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero hoy vamos a darle un poco más de profundidad a este tema. Continúa y dice, el número de palabras conceptuales en una lengua es difícil de calcular y aumenta constantemente. Esto me pareció, no es que sea relevante al momento de traducir, porque si es de contenido la vas a tener que analizar de todas formas. Pero ¿por qué me atreví a meter esta oración particularmente? Porque lo que tienen las lenguas en general, no solamente el inglés, es que se las llaman lenguas vivas. Lo conocerán por el famoso instituto, ¿no? Lenguas vivas. Ahora, ¿qué significa que una lengua sea una lengua viva? También se lo puede llamar lengua dinámica. ¿Por qué creen que se llama así? Muy bien, porque va cambiando. Exactamente, está en constante cambio, ¿sí? Ahora, estos cambios pueden significar dos cosas, ¿ok? Una palabra o un grupo de palabras se agregue al vocabulario, ¿sí? O que un grupo de palabras se quite o quede en desuso dentro de lo que es el vocabulario habitual, o que las palabras se transformen, ¿sí? Por ejemplo, vos antes podrías llegar a encontrar a alguien ¿qué estás haciendo? No sé, ponele 2001, ¿sí? Yo les cuento de esa época por si hay gente acá que es muy joven y no se acuerda. 2001, que estaba el auge del uso del celular, y en esa época todavía no había mensajes de texto o directamente había muy pocos. Entonces no te quedaba otra que llamar a alguien, ¿sí? Llamar a alguien y charlar con esa persona por medio del teléfono, ¿sí? Esto, ponele, era vamos a hacer así, tipo año fatal ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo. Año 2001, yo me acuerdo de esa época porque, por ejemplo, en esa época tuve mi primer celular, fue un poco antes, en el 2000 en realidad, pero tuve mi primer celular. Y claro, no existía el tema de los mensajes de texto. Entonces, ¿qué hacías vos? Usabas el teléfono para charlar con otra persona en la vía pública, ponele de forma móvil, ¿sí? Ahora, ponele, ¿no? Vamos a meternos más en esta época. Vamos a poner año 2019, ¿sí? Este concepto de charlar cambió por chatear, ¿sí? Ahora, hay una diferencia entre estas dos palabras, a pesar de que implican lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién saca cuál es la diferencia? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo? Que uno es horario de otro escrito. Muy bien. Los dos dijeron exactamente lo que se esperaba. O sea, por un lado cambiaste la oralidad, en este caso, por el texto, ¿sí? A pesar de que estás haciendo lo mismo, estás charlando con alguien, pero la modalidad cambió, ¿sí? Entonces fíjate cómo tenés una transformación de esta palabra a la otra. Por otro lado, esta, si bien parece una palabra inventada, en realidad está traída, como dijo la compañera, del inglés, que viene de la palabra, ¿qué palabra? ¿Alguien sabe? Chat. Muy bien, de la palabra chat, exactamente. Y chat se puede utilizar como verbo o sustantivo, pero básicamente si lo usamos como verbo significa charlar. O sea que fíjate, en este caso no fue que se
quitó la palabra, sino que la palabra sufrió una transformación de un anglicanismo. ¿Se entiende a dónde apunto? Eso es lo que yo quiero decir cuando digo esta oración, justamente. El tema de que cambia y el hecho de calcular la cantidad de palabras conceptuales que hay cambia constantemente. O sea, nuevas palabras se generan a medida que surgen ideas nuevas. En este caso surgió la idea del mensaje de texto para comunicarse, reemplazando lo que era el lenguaje oral, por ejemplo. ¿Sí? Continúo para redondear el párrafo. Dice, estas palabras están compiladas en diccionarios y enciclopedias monolingües donde se las define y se explican sus diferentes connotaciones. También aparecen en un diccionario bilingüe donde se encuentra la traducción y o versiones equivalentes. En este caso, en la palabra charlar, lo más probable es que encuentres no solamente su significado en inglés, de la palabra chat o chatting, ¿sí?, sino que además te va a describir el contexto en el que en otros países o en otros sectores, digamos, como por ejemplo en los de habla hispana, no creo que seamos los únicos, se utiliza la palabra chat para hablar de una charla. ¿Sí? El recorrido de estas palabras en el texto marca la cohesión léxica, o sea, estas palabras nuevas incluso que vos podés llegar a encontrar y pueden llegar a ser conceptuales, se incluyen dentro de lo que es la cohesión léxica y que ayuda a mantener al texto pegado, digamos, o sea, que la idea tenga una coherencia. ¿Sí? Miren esto. Acá está el ejemplo que yo les quería proponer hoy. Dice, el cuadro A es una secuencia de palabras conceptuales extraídas de un texto, o sea, justo lo que les dije antes. Suponete que yo agarro un texto y la limpio de todas las palabras estructurales. En el cuadro A estoy mostrando esto y tengo el título que dice software y después queda solamente eso. Y luego tengo toda una serie de palabras conceptuales acá, que están dentro de ese texto. ¿Sí? Ahora, seguramente ustedes, yo tomé un texto técnico, ¿sí?, un tramo de texto técnico para que ustedes puedan llegar a leerlo y llegar a una comprensión. Yo estoy casi seguro de que ustedes, si leen toda esta cadena de palabras conceptuales o de contenido, van a más o menos entender de qué trata el texto. Estoy casi seguro de eso. ¿Sí? Y acá abajo lo aclaro. Un lector con un conocimiento del contenido de la disciplina puede elaborar un texto a partir de esta secuencia. Yo puse elaborar un texto, pero básicamente es comprender de qué trata toda esta cadena de palabras. ¿Sí? Más o menos llegan a leer las palabras, más o menos se dan cuenta de qué puede llegar a tratar este texto. Sí. Muy bien, ok. Más o menos, ¿quién me tira algo? ¿De qué no hay ni título ni nada, pero más o menos de qué creen que tratará este texto? Y de software, programación. Ok. Bien. ¿Algo más específico pueden tirar? ¿Algo que les surja? Código. Miren todas las palabras. ¿Cómo? Código. Muy bien. Ahí tenés, mira, código de programación. Muy bien. O sea que estamos hablando no de software en general, sino de programación propiamente dicho. ¿Algo más? Un producto de software. Ahí tenés, mira, producto de software, que encima la puse en negrita, no porque la puse yo, sino que estaba así en negrita en el texto que tomé, ¿sí? Producto de software. La definición de eso, me parece. ¿Cómo? Parece la definición de producto de software. ¿Cómo sacaste eso? Y porque dice llamado producto de software. Muy bien. Por las palabras que tiene, me imagino que significa eso. Excelente. Acá la compañera tomó nota de que hay una palabra que dice called, o sea, llamado, ¿sí? Lo que puede implicar una definición. Genial. Y luego el resto de las palabras que pueden llegar a servir para una descripción dentro de esa definición. ¿Sí? Excelente. Bien. O sea, como dijimos, como acabo de leer recién y como ya habíamos dicho antes, un lector con el conocimiento de contenido puede entender el texto, ¿sí?, a partir de esta secuencia de palabras conceptuales. ¿Sí? Abajo entonces aclaro un poquito, pongo, las palabras estructurales se encargan de unir los conceptos en una idea, ¿sí? Estas son las estructurales, ahora pasamos al otro tipo de palabras, ¿sí? Acá estábamos hablando de las conceptuales, ahora pasamos a las estructurales. Estas palabras estructurales
las palabras estructurales se encargan de unir los conceptos en una idea o entre las ideas de un discurso. En este grupo se encuentran palabras como los artículos, las preposiciones, los pronombres y las conjunciones. Ahora vamos a ver todo este tipo de palabras más adelante. Son palabras que pertenecen al idioma mismo y se pueden estudiar mediante una lista cerrada de ellas. O sea, a diferencia de las palabras conceptuales, las palabras, digamos, estructurales, ¿sí? O que generan o que arman toda la estructura, los palitos que sostienen toda la estructura, no tienen por lo general nuevas palabras, ¿sí? Es por eso que se lo llama un grupo de palabras o una lista cerrada. No suelen surgir nuevas preposiciones o nuevas conjunciones o nuevos artículos, etc. Es un grupo fijo, ¿sí? Y por lo general no acarrean, si bien tienen un significado, no acarrean en sí un significado que te pueden hacer notar de qué habla un texto. Simplemente sirve para unir conceptos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Muy bien, genial. También estarán notando de que si bien nosotros estamos tocando esto para el inglés específicamente, ¿sí? Esto también aplica para el castellano y para cualquier otro idioma, ¿sí? Todos los idiomas, en especial los que tienen descendencia germánica latina, ¿sí? Algunos anglos también, suelen llevar preposiciones y artículos principalmente, ¿sí? Obviamente conectores, pronombres, y están fijos, no hay una modificación de ellos. Continúo, dice, estas palabras adquieren significado dentro del texto, otra vez, un significado dentro del texto en el que se utilizan, y tienen traducción equivalente entre ambos idiomas. ¿Qué quiero decir esto de que adquieren significado dentro del texto? De que su significado va a variar, por ejemplo, para ciertas palabras o ciertas preposiciones, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo que puede ser la palabra, espera que me quedo como flaco, ahí, puede ser la palabra about. Si vos pensás en la palabra about en inglés, tiene múltiples significados dependiendo de lo que vos quieras decir. Ahora, esta palabra va a elegir un significado, ¿sí? O va a tomar uno de los significados cuando vos lo empieces a rodear de palabras conceptuales. Ahí es donde vas a entender cuál de todos los múltiples significados que puede llegar a tener la palabra, digamos, cómo se define o cómo se puede llegar a interpretar a nuestro idioma. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quise decir, no? Sí. Ok, bien. Entonces, para cerrar, el reconocimiento de estas palabras en el texto marca la cohesión gramatical. ¿Sí? Estamos hablando entonces de el pegamento de todo el texto, lo que hace que todo el texto sea cohesivo, que esté pegadito y que tenga un orden. ¿Sí? Del mismo texto generé el cuadro B. El cuadro B está armado por palabras estructurales de ese mismo texto. ¿Sí? Miren, tomé solo las estructurales, aunque acá hay una que yo podría haber puesto también, después les voy a decir cuál, podría haberla puesto como palabra conceptual, pero como para regirnos bien de la regla, la dejé como estructural. Miren, si ustedes miran todo este tramo de texto o de palabras estructurales quitadas de ese texto, si vos las lees todas, no entendés nada. O sea, puede significar, no que no entendés nada, sino que puede significar cualquier cosa. Necesitas de las palabras conceptuales, ¿sí? O de contenido, para poder entender exactamente a qué está haciendo referencia todo este cúmulo de palabras. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, para cerrar esta parte, este tramo del cuadro B, puse un lector con conocimiento de contenido de la disciplina no puede, ¿sí? No puede elaborar un texto a partir de estas palabras, dado que son vacías de contenido. Solo adquieren sentido en el texto cuando lo relacionan a las palabras de contenido. ¿Sí? Justo lo que acabo de explicar recién, bueno, está escrito acá abajo. ¿Está bien? O sea que, para redondear, las palabras de contenido, sin las estructurales,
tranquilamente te pueden ayudar a comprender un texto. En cambio, si vos te centras únicamente en las palabras estructurales, como dijimos antes, que eran artículos, preposiciones, pronombres y conjunciones, por más que tengas todo el expertise, como se diría en inglés, sobre el tema, y no vas a sacar exactamente de qué trata, porque estas palabras van a tener sentido cuando las juntes con las conceptuales, ¿sí? En el cuadro C pongo el texto completo, o sea, la suma de el cuadro A más el cuadro B nos da el cuadro C, ¿sí? Acá tenemos entonces, como pueden ver, aparecieron otra vez las negritas, que son específicamente en las conceptuales, ¿sí? Todas las palabras juntas, conceptuales, ¿sí? Y estructurales, como para que tengan el texto completo. Sí, en este caso, por ejemplo, la palabra when, ¿ok? La palabra for, a, o las palabras, el pronombre it, toman sentido cuando colocamos las conceptos de texto con el caso demasiado lío, ¿sí? Ahora, ¿por qué intenté, digamos, presentar el texto o presentarlo con este ejemplo? Porque esto que está acá, ¿dónde está? Acá, en este cuadro, mira, como es un texto e interpretarlo a nuestro idioma. Tratar de concentrarnos o de enfocarnos, ¿no? Pero conceptuales para no perder tiempo, por ejemplo, en ir al diccionario a buscar estas palabritas. ¿Sí? Estas palabritas solas, garantizado, solas, van a tomar sentido cuando vos sepas cuáles son estas o a qué se refieren estas, digamos. Ponele que de todas las palabras que están acá, si bien vamos a encontrar muchas palabras que ahora voy a hablar son las transparentes, ¿sí? Muchas de estas palabras que están acá son las transparentes, ya ahí te vas a dar cuenta que ir al diccionario casi no te va a hacer falta. Cierto, vas a encontrar alguna que otra que por ahí te genere algún tipo de problema, pero fíjense que todas las palabras que yo puse acá o que aparecen acá en este texto son o palabras transparentes o palabras conocidas. Dicho de otra forma, conceptos que ustedes conocen, ¿sí? Con solamente mirar la palabra en el castellano. Entonces, ¿qué conclusión sacás? De que por ahí mirando este pedazo de párrafo, ¿sí? De palabras conceptuales, casi ni necesitas el diccionario. Ahora, esto te va a ayudar también a cansarte menos, a que tu cerebro te diga, no, flaco, basta de buscar en el diccionario y generarte un estrés y avanzar mucho más rápido en la comprensión de tu texto. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, acá para cerrar puse, conocer las palabras conceptuales en un texto permite al lector elaborar las ideas del texto, pero quizás no puede obtener el sentido completo. Las palabras estructurales ayudan a completarlo. Esto es lo que yo les decía de que, por ejemplo, con las palabras de contenido, ¿sí? O las palabras conceptuales, por lo general tenés un 80%, ¿sí? Del texto o del mensaje, digamos. Ahora, cuando vos agarrás las palabras estructurales, que son el otro 20%, calculale, tenés la idea completa, ¿sí? Ayuda a completar la idea de todo lo que estás leyendo. ¿Me siguen? ¿Se entiende a dónde apunto acá, no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Por ahí muchos de ustedes no se habían dado cuenta, esto por lo general, cuando uno trabaja en inglés, más que nada cuando lo trabajamos en secundaria, que trabajamos otro estilo de inglés, en donde se apunta más a lo comunicativo, esto no se le da mucha bolilla. Y por lo general se suele utilizar el diccionario, se enseña más o menos cómo utilizar el diccionario, pero cuando uno necesita interpretar textos, esta técnica es lo mejor, ¿sí? Es la más efectiva que puede llegar a ver. Hay muchas, pero yo les presento esta porque creo yo que es la más efectiva, ¿sí? Ahora, yendo por partes de lo que es la técnica semántico-morfológico-sintáctica, avanzamos ahora a lo que es la morfología, ¿sí? Que estudia lo que es la palabra desde su forma. ¿A qué se refiere con su forma? Hay muchas palabras que entran dentro de lo que se conoce como la familia de palabras, y dentro de lo que la familia de palabras puedes encontrar
una palabra que refiere a un verbo, el mismo concepto que se utiliza más como un sustantivo, algunas que se pueden combinar y generar adjetivos, incluso adverbios, etc. Por su forma, me refiero a que la forma o la terminación, ¿sí?, lo que se llama sufijo, o a veces un prefijo, ¿sí?, como formamos nosotros esa palabra, la puede ubicar en distintas categorías. Ya puede ser, como pongo acá abajo, ¿sí? Como pongo acá abajo, puede, en base al sufijo shon, transformarse en un sustantivo, al sufijo able, lo transforma por lo general en un adjetivo, ¿sí? El sufijo al a un adjetivo. Estos son algunos nomás, ¿sí? Les estoy dando solamente algunos ejemplos de transformación de palabra que vamos a abordar más profundamente en el nivel 2. Pero para que ustedes puedan ver de que, en este caso, son todos sufijos, en este caso lo que les puse, los sufijos, al cambiárselos a una palabra, ya estamos dando diferentes categorías a la palabra e incluso cambiando su número. ¿Sí? Cambiando su número también. Miren esto. En este caso le agrego, para mostrarles un ejemplo, ¿no? En este caso le agrego el sufijo ment a la palabra require. A ver si la puedo señalar. La palabra base sería require. Yo le agrego esta parte, ment, y lo transformo de un verbo a un sustantivo. O sea, originalmente la palabra era un verbo. Al agregarle el sufijo ment, lo transformé en un sustantivo. ¿Sí? Esta es la manera en la que yo formo una nueva palabra en base a una raíz o una palabra base. ¿Sí? A eso me refiero entonces con la morfología. Entonces, repasando, arrancamos primero por lo sintáctico. O sea, primero intentamos reconocer lo que son las palabras estructurales y las palabras conceptuales. Luego pasamos a lo morfológico, o sea, dentro de lo que son las palabras, las palabras de contenido, no las estructurales que tenían una forma fija y era un grupo cerrado, sino las de contenido que varían todo el tiempo, me meto en lo morfológico, o sea, identifico la palabra o trato de identificar qué tipo de palabra es por su formación. ¿Sí? Luego pasamos a lo sintáctico que, si bien me sigo yendo por la palabra de contenido, ¿no? Si bien está muy estrechamente relacionado con lo morfológico, en este caso no estudia la forma de la palabra, sino que lo que estudia es su posición dentro de una oración y cómo se articula con otras palabras, ahora sí, ya sea de contenido o estructura, ¿sí? Pero por lo general tiene que ver con la articulación que tiene con otras palabras estructurales. No sé, por ejemplo, adjetivo delante de un sustantivo, ponele, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos charlado acerca de lo que son las frases nominales y las frases verbales? ¿Se acuerdan de eso? Los maté a todos ya, ¿no? Perdón si hablo muy rápido, si hablo demasiado. La idea es que... Muy bien. Dentro de lo que son las frases nominales, para poner un ejemplo, dentro de lo que son las frases nominales, dentro de la frase teníamos la posibilidad de encontrar varias palabras, ¿sí? Ahora, dentro de esas palabras, ¿sí?, o dentro de lo que es la frase nominal, dentro de la frase podíamos encontrar sustantivos, adjetivos, más sustantivos dentro del sustantivo que era el núcleo, ¿sí? Y encontrábamos palabras que, si bien podían ser dos sustantivos, la posición y la articulación que tenía con el otro sustantivo, por ahí la hacía funcionar como un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo tengo, ponele, para seguir utilizando ment, yo te puedo poner la frase nominal software development. Para empezar, si empezamos por la morfología de ambas palabras, ¿sí?, por su morfología, esta ya la tenemos como un sustantivo porque la forma que tiene no tiene ningún sufijo, pero ya por su forma ya detectamos que es un sustantivo, software, ¿sí? Por el otro lado tenemos el verbo develop, que está modificado, o sea, cambió su forma al tener el sufijo ment,
y lo transformamos en un sustantivo. ¿Sí? Por lo tanto, uy, se me tildó el programa. ¿Ustedes ven algo? Sí, se ve. ¿Se ve? Espera que me parece que se tildó todo esto, ¿ves? Quedó la manchita gris ahí. A ver, pará que lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. ¿Dónde estamos? Acá. A ver si engancha. Uy, no me vengas a fallar ahora. Ah, está, muy bien. A ver. Ay, cargome. Bien. Bueno, se borró justo lo último que puse. Había puesto Software Development. Development. Entonces podemos ver, como estaba diciendo, de que tenemos identificada un sustantivo directamente y acá identificamos un sustantivo por su sufijo. Ahora, la sintaxis es la articulación, como bien dijimos, dependiendo de su posición, ¿sí? En la incidencia o la relación que puede tener una palabra con la otra. Como vimos en parte la semana pasada, habíamos visto de que el núcleo de una frase nominal siempre va a estar identificado con la última palabra de toda la frase. Por lo tanto, todo lo que venía antes eran modificadores o modificaban a la palabra que venía después. Si bien en este caso yo tengo un sustantivo, cambió, ¿sí?, su función por la de un adjetivo para poder modificar esta palabra. Y eso es algo que vamos a ver ahora. Ahora se los voy a mostrar en un cuadro, en un diagrama de flujo para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿sí? Pero básicamente es eso, un sustantivo que modifica otro sustantivo, ¿sí? Toma la forma de adjetivo o toma la función de adjetivo. Acá tenemos entonces, distinguimos 8 funciones gramaticales. ¿Sí? Perdón, iba por acá. Reconocer qué lugar ocupan las palabras en la oración expresa una idea que permite elaborar completamente la interpretación de la idea general. ¿Sí? Es lo que les estaba diciendo recién. Si yo puedo reconocer las palabras primero, ¿sí?, morfológicamente, y luego pasar a la sintaxis y entender qué posición ocupan, puedo entender mejor la idea. ¿Sí? Ahora van a entender mejor cuando veamos cómo funciona el tema de la interpretación en este caso. Bueno, acá les doy un cuadrito chiquitito con las palabras, es bastante explícito. Luego de haber hecho la lectura a primera vista que permite anticipar el tipo de texto, su propósito y el tópico que desarrolla, para interpretar las ideas del inglés al español podemos seguir 3 pasos. La primera es determinar la función de las palabras conceptuales, o sea, la forma y su posición en la oración. Lo que acabamos de hacer recién con el tema de la sintaxis. ¿Sí? Segundo, buscar el significado, relacionando esa palabra con el resto de las conceptuales. Buscando su significado ya nos estamos remitiendo a lo que es, ¿sí? Ay, perdón que lo perdí, acá, la morfología. Si yo no entiendo bien, a pesar de su forma, qué significa la palabra, la busco, ¿sí? Por ahí voy a poder detectar qué tipo de palabra es o qué tipo de palabra está formada dependiendo del sufijo que tenga. Pero el resto voy a depender del diccionario para poder comprender su significado. ¿Sí? Esto va a ayudar me va a ayudar a mí a que yo pueda identificar más rápidamente su significado. Y luego, localizar el verbo de la idea y se comienza a leer desde el verbo hacia adelante el sustantivo o la frase nominal. Esto es algo que habíamos hecho la semana pasada cuando identificamos el tema y la rema, que habíamos usado la frase verbal como pivot. ¿Se acuerdan? Que habíamos usado distintos colores. Yo les había mostrado de que, por ejemplo, podíamos armar una oración tranquilamente si armábamos la rema, ¿sí? La rema más lo que es la frase verbal o el verbo, ¿sí? Más, perdón, ahí estaba el verde, habíamos usado, perdón, esto era tema, yo puse rema primero. No me están diciendo nada, me hacen hacer macanas. Ahí está. Esto vendría a ser el tema entonces, ¿sí? El tema, y luego al final venía la rema. Y justamente había usado estos colores, ¿sí? La idea entonces es, vos identificás primero el verbo y después te vas para atrás, todo lo que venga antes. Y todo lo que venga antes, o sea, el tema, lo vas a identificar como una frase nominal, seguro. Las frases nominales, por lo general,
están dentro, no por lo general, 90 y pico por lo general, están dentro de lo que es el tema. Y muchas veces también aparecen en la rema o en el rema. Pero para poder empezar a identificar este tipo de interpretación o traducción del texto, te ayuda primero a encontrar el pivote para después saber a dónde ir. ¿Sí? Acá les puse un ejemplo. Observemos cómo hacer la interpretación del texto que leímos más arriba. Y dice, oración 1. A program is an executable code. ¿Sí? Identificamos is como el verbo o como la frase verbal. En este caso no es una frase, sino que es simplemente un verbo al haber solamente una palabra. ¿Sí? Que es una palabra conocida o transparente. Yo la di como palabra conocida o transparente porque dudo que alguien no conozca el verbo to be, por ejemplo, a esta altura. ¿Sí? Es algo bastante notorio. Luego separamos a program, que es un sustantivo o una frase nominal. ¿Sí? En este caso sí es una frase porque está formado por una, dos palabras. ¿Sí? Y la palabra program lo tomé como una palabra transparente, o sea, una palabra que vos mirándola te das cuenta que significa programa. Es muy parecida al español. ¿Sí? Y luego tenemos la frase que viene después del verbo to be, an executable code, que es otra frase nominal. ¿Sí? O sea, un adjetivo más un sustantivo con un artículo adelante, que en español se lee a la inversa. Esto también lo habíamos visto la semana pasada en ejemplos. Vos siempre que tengas un sustantivo núcleo con un adjetivo, lo vas a leer al revés. Por lo general, no siempre, pero por lo general, nosotros primero nombramos el núcleo de la frase nominal y luego empezamos a meter los modificadores. En inglés es al revés, aparecen primero los modificadores y luego el núcleo. ¿Sí? Bueno, acá les di la frase interpretada, que sería un programa que es un código ejecutable. Executable code o código ejecutable, al revés. ¿Se entiende? ¿Siguen? Sí. Muy bien, ok. Hasta acá, ¿alguien me quiere preguntar algo? Hasta acá de todo lo que estuvimos viendo. Habrán notado de que es muy parecido a lo que estuvimos viendo en la clase pasada, donde vimos por arribita. Acá quizás estamos profundizando un poco más, pero si tienen alguna duda, pregunten. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien, profe. Muy bien. Ok, all right. Muy bien. Entonces, bueno, acá abajo está el cuadrito que yo les decía. ¿Sí? Esto lo encontré en internet, pero estaba como un poco desastroso. Yo lo que hice fue hacer las flechas nuevas, ¿no? Pero estaba muy bueno que explicaba los tipos o clases de palabras que vos podés llegar a encontrar dentro de cualquier texto, ¿sí? Y su relación entre una y otra. Entonces acá te armé un diagrama de flujo, una especie de cuadro, que explica, por ejemplo, que los pronombres sustituyen a sustantivos o nombres dentro de lo que es el núcleo o de la frase nominal, ¿sí? Puedes encontrar determinantes, que son todo este tipo de palabras que están acá abajo, que también se encuentran dentro de lo que es la frase nominal. Adjetivos, que también se encuentran dentro de la frase nominal y lo que hacen es modificarlos, ¿sí? Adverbios, que son los más flexibles o los más dinámicos, digamos, porque los adverbios modifican casi todo tipo de palabras, modifican verbos, modifican adjetivos y también pueden modificar otros adverbios, ¿sí? O sea que los adverbios son como supermodificadores, si querés. Luego tenés palabras relacionantes, que tenés tipo de palabras como preposiciones y conjunciones. Las preposiciones tienen una dependencia, ¿sí? O sea, la preposición por sí misma sola no se puede utilizar porque dependen de otro tipo de palabras, por lo general sustantivos. Las preposiciones suelen encabezar frases nominales. Y luego tenés conjunciones que son sin dependencia. O sea, las conjunciones por lo general aparecen, ¿sí? Junto con las interjecciones, aparecen fuera de lo que son lo que es, digamos, la estructura de una oración. ¿A qué me refiero con fuera? Por ejemplo, vos podés encontrar esta frase. Vamos a poner en rojo. Ahí está. Vos podés llegar a encontrar esta frase. However, ¿sí? Hay algunos de los que preferí no poner para ponerlos acá en vivo y que se puedan entender mejor. Si no, estaba como todo muy
empaquetado y listo para vender. The final product can change. No sé, por poner algo, ¿sí? En este tramo de oración podemos identificar varios objetos. Por ejemplo, ¿encuentran alguna palabra estructural en toda esta oración? ¿Cuál sería una palabra estructural en el caso de que encuentren alguna? A ver. Una palabra que no sea de contenido, a eso me refiero. D, puede ser. Muy bien, sí, excelente. O sea, si vos tenés D solo, es como que nada, está ahí esperando algún acompañamiento para poder entenderse. ¿Sí? La hago fácil. El resto son todas palabras conceptuales. ¿Sí? Son todas palabras conceptuales, incluso esta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la frase verbal? Si es que hay alguna. Can change, puede ser. Excelente. Can change sería la frase verbal. Frase verbal. ¿Sí? ¿Hay alguna frase nominal? O sea, ya encontramos la frase verbal. Por lo tanto, por lógica, habíamos dicho que antes de la frase verbal debería venir la frase nominal. ¿Cuál es la frase nominal? Final product. Excelente. Acá tenés entonces la frase nominal. De hecho, sería todo, es decir, the final product. Tenemos el núcleo, que es product, y tenemos final, que la modifica, y the, que también la modifica. ¿Sí? Ahora, lo que encontramos acá vendría a ser una interjección o una conjunción. De hecho, es más que nada una interjección. No voy a ahondar demasiado en esto porque lo vamos a ver más que nada en nivel 2. Pero la interjección, fíjense que establece estados de ánimo, intenciones. Lo que hace en este caso, o la intención de esta palabra en este caso, es la de generar un contraste. Por ahora me voy a quedar con esta idea nada más, ¿sí? Lo que hace esta palabra es generar un contraste. Esto está muy interesante y requiere de más de un par de clases, te diría, completas. Es por eso que siempre lo dejo para nivel 2, porque es muy interesante ver cómo estas palabras llevan un significado, por eso también forman parte de las palabras del contenido, llevan un significado y no generalmente se utilizan, repito, no generalmente se utilizan como una forma de interpretación o traducción. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando vos intentás traducir o interpretar este tipo de palabras, ¿sí? Las interjecciones, te vas a encontrar con un problema de que las traducís mal o que las interpretás mal. Yo por lo general cuando empiezo a hablar o cuando hablo en clase de este tipo de palabras o ayudo a interpretar este tipo de palabras, lo tomo por el lado de su función. ¿Sí? Voy a decirlo canso quintado. Por lo general la traducción está mal hecha porque nosotros en nuestro idioma las usamos mal, no porque esté mal en inglés, sino que nosotros entendemos mal las conjunciones o interjecciones dentro de nuestro propio idioma. Cuando llegue el momento lo voy a dar y lo voy a dar con un ejemplo que van a entender muy fácil, ¿sí? Pero por ahora nos quedamos con este concepto. Bien. Entonces acá abajo, bueno, les doy otra lista más, ¿sí? De palabras conceptuales y estructurales, donde encontramos sustantivo, más de lo mismo que estuvimos viendo arriba, ¿sí? Lista de palabras abiertas y lista de palabras cerradas, ¿sí? Acá les puse ver anexos porque tengo un anexo con palabras estructurales que lo pueden ver acá arriba que tengo abierto el documento. Ahora lo vamos a ver rápidamente para que ustedes puedan, no para explicarlo, sino que creo que mirándolas ustedes las van a sacar, pero sí para mostrarles de qué se trata el archivo y lo puedan comprender mejor. En este caso, entonces, tenemos, bueno, les doy más ejemplos sobre el uso de conjunciones, ¿sí? Vuelve a nombrar la palabra program. Dentro de lo que son las conjunciones, yo acá puse la palabra however, que aparece fuera de lo que es la frase nominal y el resto de lo que sería el mensaje, ¿sí? No está dentro del mensaje en sí, pero sí ayuda a conectar. Esto es una conjunción que lo que ayuda a hacer es conectar. En este caso, la palabra however también conecta una idea anterior con la idea que viene ahora
y que lo que genera es un contraste de ideas. En este caso, lo que hace es volver a nombrar la palabra program, la palabra which, entra dentro de conjunciones que vamos a ver en nivel 2, por eso no me quiero extender mucho, pero lo que hace es volver a nombrar la palabra program utilizando la palabra which sin usarla. O sea, lo que hace es tomar como referencia la palabra program, ¿sí? Y lo que hace es unir esta idea de acá con esta idea que viene después. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, acá explico un poco más con un ejemplo de la palabra serves, que es un verbo, la identificamos con su S, que es tercera persona del singular, o sea, con un sufijo S, nos damos cuenta para que morfológicamente lo lleguemos a detectar como un verbo. Eso es lo que quise poner. Bueno, en la oración 3 les pongo un poco más de colores, como para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Acá hago toda un análisis básico de lo que es la frase nominal utilizada en justamente la oración 3, ¿sí? Y cierro diciendo, el software se considera o es considerado un conjunto de código de programación ejecutable en bibliotecas asociadas. Esto es la interpretación de la oración de arriba, ¿sí? Fíjense cómo utilizando tanto lo que es la sintaxis, la morfología y, digamos, el análisis de las tres partes de la técnica semántico-morfológico-sintáctica, ahí está, me salía el nombre, ¿sí? Para poder interpretar una oración simple. Y en este caso, lo que usé fue valerme de palabras conocidas o de palabras transparentes para no depender de un diccionario, ¿sí? Eso es lo que quería mostrar con esto. Algo importante, esto también tiene que ver con lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? El sustantivo y el verbo son las categorías que se utilizan de máxima independencia porque evocan conceptos por sí solas y por lo tanto se constituyen como núcleos de bloques significativos. La frase nominal, sustantivo, o frase verbal, el verbo, ¿sí? O sea, el sustantivo y el verbo son siempre los núcleos de cada una de sus frases, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son las frases podés encontrar más sustantivos y más verbos, pero ustedes recuerden siempre de que al final, ¿sí?, de cada frase nominal o de cada frase verbal van a encontrar el núcleo, a pesar de que puedan encontrar otros sustantivos o verbos. El resto de sustantivos o verbos que aparezcan dentro de sus respectivas frases van a ser modificadores de la última, ¿sí? Bien. El adjetivo siempre aparece relacionado con un sustantivo, con un verbo, ¿sí? El adverbio modifica o un verbo, un adjetivo o otro adjetivo. Esto está en el cuadro de flujo que yo les había puesto más arriba, ¿sí? Acá les doy, bueno, otro ejemplo, les pongo otro ejemplo más como para que ustedes puedan seguir viendo lo que estábamos viendo arriba. Entonces, para sacar en claro, la técnica semántico-morfológico-sintáctica, ¿sí?, arranca primero con el estudio del significado de las palabras, o sea, dividimos entre palabras conceptuales y las palabras de contenido. Las palabras de contenido o conceptuales, que son los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Luego vamos a pasar a lo que es la morfología de cada una de estas palabras, o sea, mirando la forma que tiene esa palabra. Por lo general yo acá había puesto todos sufijos, identificamos qué tipo de palabra es, o sea, dentro de lo que es las palabras de concepto, vemos si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, ¿sí?, etcétera. Y luego pasamos a la parte sintáctica, que es la posición y la articulación o la función que cumple esa palabra dependiendo de la posición y la relación que tiene con otras palabras dentro de la oración que yo estoy analizando, ¿sí? Hasta acá. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Y vamos a ver rapidito el documento que tengo abierto acá arriba y los voy a dejar ir ya. ¿Algo que me quieran preguntar con lo que acabamos de analizar? No. Por mi lado Muy quedó bien. claro y le agradezco el repaso que hizo de Foro 1. Bien, bien. Sí, la idea era esa, tener una especie de repaso, y si bien parecen muchos conceptos por ahí lo que estamos viendo, mirando en retrospectiva van a empezar a notar de que básicamente estamos hablando siempre de lo mismo y por lo general no estamos tocando demasiado lo que son las palabras estructurales. Nos estamos valiendo más de lo que son las palabras conceptuales, ¿sí? Son a las que más,
atención y cuidado les vamos a prestar, porque las palabras estructurales, al ser un grupo cerrado, nos vamos a encontrar siempre las mismas, no le vamos a dar mucha bolilla, ¿sí? O sea, al principio ponele que sos alguien que no está muy ducho con el inglés, que no tiene mucho contacto, al principio por ahí te va a generar algún que otro conflicto el hecho de no saber qué es tal o cual preposición, etcétera. Pero al verlas tantas veces en un texto o en diferentes textos, te empezás a dar cuenta de que casi siempre es lo mismo. Entonces, básicamente le vas a empezar a prestar atención a este grupo de palabras. Estas te van a pasar al olvido, no van a ser de mucha importancia porque ya las vas a tener medio incorporadas, y lo que vas a encontrar es la diferencia entre estas, dependiendo del tipo de texto que vos toques, ¿sí? Ahora, para ayudarlos un poco a que no le presten tanta atención, lo que armé fue este documento con algunas rejuntes, digamos, una lista muy pequeña de lo que son las listas cerradas de palabras o lo que son palabras estructurales, ¿sí? Palabras que no tienen un significado en sí y que son bastante reconocibles. Bueno, puse para empezar los pronombres personales, que dudo que todo el mundo esté acá en desconocimiento de este tipo de palabras, ¿sí? Por lo general, en un 80% de los casos, yo estoy seguro de que estas palabras ya las conocen, ¿sí? Lo que son los pronombres personales. Más abajo les pongo un cuadro acá, miren, este es un cuadro más completo en donde pueden ver que separé todo en personas y en número, ¿sí? Si ustedes miran estas oraciones de acá, vamos a utilizar rojo que es más fácil. Yo acá los separé primero en persona, ¿sí? Eso vendría a ser esto, y luego las separé en número. Esto vendría a representar lo que sería los singulares y luego los plurales, ¿sí? No les puse, en este cuadro no puse una traducción porque creo que es bastante entendible. O sea, si ustedes directamente lo piensan en castellano, ¿se acuerdan los pronombres en castellano? ¿Quién me puede decir los pronombres en castellano? Ahí está, mira, lo pregunto así. ¿Quién se acuerda de los pronombres en castellano? A ver. No me digan que no se acuerdan los pronombres. Y es similar al inglés. Yo, Yo, tú, él. tú, él, ¿Cómo? yo, ¿Cómo, tú, cómo? yo, tú, Yo, tú, él. él, ella. Bien. Bueno, olvídate de la listita esta, ¿sí? Yo lo que estoy escuchando es que me los repiten de memoria. ¿Se dieron cuenta? Me los repiten de memoria y no solamente me los repiten de memoria, sino que me los repiten en un orden memorizado. Yo, tú, ponele que le digamos vos. Sí, perdón, ¿quién quería decir algo? No, sí, es verdad lo que está diciendo. Bien, ahora, no es casualidad que ustedes lo repitan de memoria, no es casualidad, perdón si estoy revolviendo traumas del pasado, ¿sí? Pero no es casualidad de que tu vieja te haya sentado ahí y te diga, hasta que no me digas los pronombres, ¿sí? O la maestra, hasta que no me digas los pronombres no salen al recreo, o no comes el helado que te compré, o lo que sea, y vos quedás como traumatizado y aprendiéndotelos con la ayudita de algún trauma de las niñas, ¿sí? Y los decís en un orden. Rápido. ¿Cómo? A los golpes, mi mamá, estoy re traumada. No, bueno, no, yo no llegué hasta el punto. Compadezco al que haya aprendido a los golpes, pero sí te voy a decir de pero que en tercer grado ya hacíamos toda la tarea sola. claro, y sí, yo no llegué a los golpes, pero te juro, esto estoy seguro. No hice una investigación, no me puse a hacer una investigación formal, pero yo estoy seguro de que un 99,9% de las personas aprendieron los pronombres y tienen un trauma. ¿Sí? Tienen un trauma. Ya sea porque fue traumático aprenderlos, porque te los tuviste que aprender de memoria. Y con eso ya tuviste como un mal concepto de la enseñanza, porque decís, aprender significa memorizar a las piñas o con un látigo o a los gritos. No, paso. Es por eso también que se generan estos problemas de que a los chicos no les gusta mucho el tema de estudiar, porque te obligaban a memorizar cosas. Ahora, en este caso voy a salir en defensa de mis docentes traumáticos, ¿sí? Y les voy a decir, el orden tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque te ayuda a identificarlos. Mira, espera que me quedó medio finito esto. Vamos a ponerlo ahí está.
te ayuda a identificarlos, porque si yo de repente, mira, acá tengo primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular. Si yo automáticamente te digo, no, mirá que, ojo que tenés a la tercera persona del singular, cuidado con el verbo. Entonces vos automáticamente vas a saber que estoy hablando de estos tres individuos y que tenés que tener cuidado. En el inglés más que nada, ¿no? Tenés que tener cuidado al momento de conjugar un verbo con esta gente, porque te hace chanchullos, especialmente en el presente simple. Ya lo vamos a ver más adelante eso, ¿sí? En el nivel 2. Pero ya estás alerta. Ahora si yo te digo, pero ¿por qué le pusiste? Pero, ojo, ojo porque estamos hablando en la segunda del plural. Y vos ya sabés que estoy hablando del you, que también está acá, pero la diferencia que tiene con este es que este está en plural. O sea, acá hablas de vos, y acá hablas de ustedes. Incluís a un grupo de personas. Entonces, el hecho de conocer que sea plural y singular y un orden específico, te ayuda a vos a entender de qué estamos hablando sin siquiera mencionar ese tipo de palabras en sí. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, bro. Bien. Por otro lado, el hecho de conocer este orden que está acá, estoy escribiendo todo, pero lo borro, no se preocupen, esto también obviamente le voy a hacer captura para después, ¿no? Conocer este orden que está acá te ayuda también a, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Es decir, aprendernos los pronombres en inglés en el mismo orden en que los aprendimos en castellano. Entonces, no tenés que pensar, che, tercera persona del singular en castellano, ¿cuál es? Él o ella. Ah, está bien. ¿Y dónde lo encuentro? Y justamente acá, mira, está expresado. Todos tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces te ahorras de tener que aprenderte un cuadro de extrema memoria, porque ya lo tenés armadito acá, y ya viene de movida desde la primaria, donde te enseñaron a que esto había que sabérselo de memoria. ¿Sí? Nada, una pequeña defensa a esos docentes que nos traumaron de chicos. ¿Sí? Continúo. Bueno, acá les doy ejemplos de adjetivos posesivos, ¿sí? Que son estos que están acá. Acá está, adjetivos posesivos, son estos que están acá. ¿Sí? ¿Cuál es su función y qué hacen? Pueden leerlos después, no hay problema. Tenemos pronombres posesivos, ¿cuál es la función de cada uno? Son estos que están acá. ¿Dónde están? Acá, pronombres posesivos, estos que estoy marcando acá. Después tenemos las preposiciones, bueno, pronombres reflexivos y todo eso no lo marqué, me centré más que nada en estos dos, ¿sí? Y bueno, y pronombres objetivos que van a ir siempre en el objeto, o sea, en la rema, después del verbo. Los pronombres subjetivos se usan siempre en el sujeto, por eso se llaman subjetivos, ¿sí? Pero creo que eso lo van a poder deducir mirando el documento ustedes, no me voy a meter demasiado. Acá les di una pequeña lista de preposiciones, o sea, las preposiciones más comunes, les di acá, hay un montón de preposiciones, ¿no? Pero las más comunes se las di acá, ¿sí? Acá les di un cuadrito chiquito en inglés y acá me molesté en hacer una traducción, ¿ven? Les doy una lista de las más comunes con su respectiva posible traducción al castellano, ¿sí? O sea que si miran este documento se van a empezar a dar cuenta y no van a tener que estar buscando en el diccionario si no conocen alguna preposición, las buscan acá directamente, las más comunes, y las encuentran con su significado propiamente dicho. Están ordenadas de forma alfabética, así no se vuelven locos buscando. ¿Está? Y luego tenemos algunos conectores lógicos, les puse una lista, pero no voy a meterme demasiado, simplemente les puse la lista para que ustedes sepan cuántos hay y cómo se utilizan, más o menos, ¿sí? Hay varios. Y todos tienen su, digamos, su función. Eso es lo que me gusta decir. Cada uno tiene su función. Acá, por ejemplo, tenemos de razón, condición. Acá arriba tenés de resultado. Estos se utilizan para comparar. Estos se utilizan para resumir. Acá tenés de contraste, lo que te estaba mostrando. ¿Sí? Y irónicamente no aparece however. Me puse mal cuando encontré este cuadro, me puse triste porque es el conector que más me gusta, es el más inglés que conozco. Bueno, contrario a contraste tenés acá de adición, etcétera. ¿Sí? Esto para que lo pispen ustedes y más o menos se den una idea de los tipos de conectores que pueden llegar a encontrar dentro de un texto, no para que se los estudien de memoria ni mucho menos, sino para que los puedan entender de que existen. El nivel 2 vamos a tocarlos un poco más en detalle seguramente. ¿Sí? Y bueno, al final les di algunos otros conectores más, ¿sí? En inglés.
cómo mostrar contraste, dirección, énfasis, illustration, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? Así que bueno, eso es uno de los otros documentos que yo les había dado para que tengan para leer. Ahora, esperen que saco esto, si los puedo mirar. Ahí está. Bien. ¿Me ven? No, para que está. Ahí está. Ahí, ¿me ven? Muy bien. Entonces, bueno, profe, una consulta. ¿Vamos a hablar de segunda parcial hoy o la clase que viene? No, ahora voy a eso. ¿Cuándo me preguntaste eso? 22 y 19, hace un par de minutos. Sí, no, como les dije en el mensaje, vamos a hablar un poquito de lo que es el parcial. ¿Sí? No tengo mucho para decir porque tampoco va a ser tan complicado. Para empezar, el parcial va a ser con una form, o sea, lo mismo que hicimos la clase pasada, el parcial pasado, me refiero a eso, ¿sí? O sea, la mecánica va a ser la misma, va a contener seguramente tramos de texto en donde vamos a aplicarle ejercicios de multiple choice, ¿sí? Estoy pensando en si va a haber algún ejercicio en donde ustedes tengan que escribir. Lo estoy pensando todavía, pero por el momento va a ser multiple choice. Te voy a dar opciones, ponele varias opciones si vos tenés que elegir una, o múltiples opciones en donde entran varias respuestas. ¿Sí? Eso seguro que va a entrar. Como dije recién, estoy analizando en si voy a agregar algún ejercicio en donde ustedes tengan que explayarse un poco. En el caso de que eso pase, lo más probable es que cuando manden reenviar, no vayan a recibir una respuesta automática, porque yo voy a querer ver lo que escribieron. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Obviamente, al darles la oportunidad de explayarse y no de darle respuestas estandarizadas, digamos, me va a obligar a mí a tener que mirarlo. Más allá de que yo lo miro siempre, y como pasó la vez pasada, salió este problema y los miré de todas formas, así que da lo mismo. Pero la idea es que sea ágil para ustedes y también un poco más ágil para mí, para que yo les pueda dar un feedback enseguida. Pero la mecánica va a ser esa, en base. Ahora, ¿qué va a entrar en ese examen? Todo lo que vimos hasta ahora. Y con esto ya voy a hacer conciso, básicamente. Habrán visto que desde el segundo parcial hasta ahora vimos todo lo mismo. ¿Sí? O sea, estuvimos analizando conceptos una y otra vez de diferentes ángulos. Por lo tanto, no vimos una gran cantidad de temas. Ahora, lo que seguramente va a pasar en el parcial es que yo vaya a incluir todo lo que estaba antes del primer parcial, o sea, lo que tomé en el primer parcial, y también lo que vimos estas últimas clases, ¿sí? Después del segundo parcial. De esta manera hacemos un acople entre los dos temas, o sea, para que no quede un tema colgado y el otro no. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, bien. O sea, básicamente lo que les estoy mostrando es que no va a ser complicado. O sea, no le voy a dar mucha vuelta al tema del examen y qué concepto sí, no. No, no son demasiados conceptos. Estuvimos dando vueltas más o menos siempre sobre lo mismo, desde diferentes ángulos, así que voy a tomar el parcial de acuerdo a todos los contenidos, ¿sí? Bueno, veo que muchos ya se fueron de la llamada, así que avísenles a sus compañeros, ¿sí? Si preguntan algo sobre el examen, de que va a ser de esa manera, misma mecánica, y vamos a meter lo que estuvimos viendo también, sumado a lo anterior, lo que vimos en las últimas clases. ¿Ok? Ah, y algo más. Lo mismo que el parcial anterior. Lo más probable es que yo no les dé el examen y diga, bueno, tienen hasta tal día para completar, tienen hasta tal hora para hacerlo. Lo más probable es que le dé como mínimo 24 horas para hacerlo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque a mí la verdad que no me interesa jugar carrera para ver quién completa más rápido. A mí lo que me interesa es que se entienda el concepto, ¿sí? Entonces el examen seguramente va a estar preparado para que ustedes puedan usar el material, básicamente. Todo el material que estuvimos viendo lo pueden tener para ir chequeando el material al momento de resolver el examen, ¿sí? Dicho de otra forma, todo el material que yo les estuve ofreciendo hasta ahora y que estuvimos trabajando en las clases les va a servir a ustedes de apoyo
no solamente para este parcial, sino de acá hasta la vida laboral o cuando lo necesiten, ¿sí? Esa es la idea del curso. No es que ustedes memoricen conceptos y después yo pruebe su memoria en 1 hora. ¿Se entiende cuál es la idea de la clase? Ahora quizás le encuentran un poco más de sentido. Sí, se entiende. Bien. Entonces, bueno, creo que eso es todo. No creo que les dije todo. No me quedó nada colgado. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo? Profe, nunca llegó Profe. la nota del parcial, pero bueno, no sé. ¿Cómo? Nunca me llegó la nota del parcial, pero bueno. ¿La nota del parcial nunca te llegó? Pero Está vos en la práctica hiciste. la nota. Está en prácticas de miel. Ah, está en prácticas. Yo se las envío a todos por ahí, sí. No importa, después mirala, no hay problema. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, escucho. En el recuadro de los pronombres, Sí. ¿puede ser que esté mezclado? Recuadro en el último documento que vimos recién. Sí. Para que El comparte. y el as. Espera que quiero que me digas dónde, porque puede ser. Puede fallar, viste, dijo Tuzán. Y murió sepultado en bolitas. A ver. ¿Estamos hablando de este? No, el de arriba. El de arriba. Sí, están mezclados. Sí, están mezclados. Acá están mezclados. ¿Sí? Lo que no está mezclado. Era eso. Lo que no está mezclado es. De hecho, sí, es un lío este cuadro, mirá. I, you, she, he. Claro, porque acá tenés. A ver. Espera que lo voy a marcar. Mira, menos mal que me hiciste dar cuenta. Yo no me había dado cuenta de esto. Uy, perdón, se dejó de compartir pantalla. Ahí pongo de nuevo. Menos mal que me hiciste dar cuenta. Mira, yo lo bajé, digo, uy, qué lindo. Mira, está armado con colores y todo. Y no, era una burrada. A ver. Está mezclado Vamos. con los objetos. Están los objetivos con los subjetivos. Mira, vamos a hacer así. Vamos a poner así, mira. Vamos a poner subjetivos y vamos a usar vamos a rojo directamente. Objetivos. Ahí está. ¿Sí? Pronombres subjetivos y pronombres objetivos. Los objetivos son ¿sí? ¿Sí? Ahora, también. Lo que tiene es que, en este caso, bueno, los voy a marcar para hacer no, era el celeste. Este es subjetivo, subjetivo, subjetivo. Este es subjetivo, subjetivo, subjetivo. Este también es subjetivo, ¿sí? Y este también es objetivo. No sé si se entiende lo que acabo de hacer. O sea, lo explico. Todos los que están marcados en rojo son pronombres objetivos. ¿Me siguen? Y los que están marcados en azul son los subjetivos. Ahora, te encontraste con que tanto you como it pueden funcionar como subjetivos u objetivos. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Lo voy a capturar a esto. Sí. Eso te voy a preguntar si lo sube a Kit. Sí, lo voy a. De hecho, todo lo que escribí ahora lo voy a capturar y no quise perder tiempo capturando. Pero lo voy a capturar y lo voy a subir acá a Teams, sí, sin dudas. Yo siempre trato de que lo que vemos en videollamada les quede, sí, olvídate. Espera que voy a sacar esto porque si no le estoy hablando a una tira de pronombre. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bien, gracias por darte cuenta. La verdad es que menos mal que lo viste. Yo no me di cuenta. No me había dado cuenta. Ya me parecía raro, un poquito raro el cuadro. Está bien. Sí, bueno, menos mal porque lo aclaramos y ahora lo voy a subir, tranquilo. Así que está bien. Si quieren lo pueden marcar ustedes en el PDF que les subí, ¿sí? Bueno, a Domínguez ya le contestaron. Tiempo, Tomás, ¿a qué te referís con tiempo? No entiendo la pregunta tiempo. No tiene sujeto, verbo, no entiendo qué es eso. ¿Ven? La falta de sujeto o rema y tema te hace no entender el mensaje. ¿A qué te referís con tiempo? A ver.
Ah, muy bien, del examen. Sí, yo también, Esteban, yo creí lo mismo, pero viste, si alguien dice fuera de contexto una sola palabra, ¿ven cómo sirven los adjetivos y los modificadores? Si vos agregás, pones contexto, si no, das una información limitada y puedes entender cualquier cosa. Yo por lo general no quiero interpretar porque por lo general interpreto mal, vamos a decirlo así. Tiempo del examen. Bueno, como les dije recién, ¿sí? Ya lo respondí. No, 24 horas, ponele, como mínimo les voy a dar, como mínimo 24 horas, o sea, de un día para el otro, ponele, si les entrego el examen hoy lunes a las 21, ¿sí? Que arranca la clase, y van a tener hasta el martes a las 21, otra vez. Mínimo 24 horas. Yo creo que no más, pero mínimo seguro que no. Menos de 24 seguro que no. Puede que les dé más tiempo, pero no creo. Con 24 horas creo que van a poder. ¿Sí? Bueno, nada. ¿Alguna otra cosita? ¿Cafecito? Dijo Moni. ¿Qué tal, profe? Le hago una consulta. Sí. Llegado el caso, que no creo que se dé, que se levante el feriado del lunes que viene, Sí. ¿se adelantaría el parcial? No, porque no nos van a volver locos como me volvieron loco la otra vez. Claro. No, a ver, no solamente por mí, porque a ver, yo ya más o menos lo tengo, el parcial, me va a llevar una hora prepararlo y 10 segundos enviarlo. El problema son ustedes, porque ustedes por ahí están pensando, che, bueno, listo, me organizo, el 21 ponele feriado, me voy a dedicar entonces el otro miércoles, no sé por tirar algo, el otro miércoles para estudiar. Entonces te sacan el feriado y te descalabran todo el mazo de naipes que tenés, del castillito, y decís, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces no, como ya organicé lo que queda de clase, lo organicé de esta manera, en el caso del 21 se levanta el feriado, y bueno, me conectaré y contestaré alguna que otra pregunta que me hagan ustedes, pero no les voy a tomar ese día el parcial, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No problem. ¿Alguna otra pregunta? ¿Constancia de examen? ¿La constancia de examen? Sí, hago constancia de examen, sí, ustedes me avisan y yo lo hago. Yo ¿Sí? la verdad es porque tenemos examen, algunos tenemos examen en otra materia el miércoles y me viene re bien pedir el lunes, martes, miércoles. De hecho, Rosario, voy a expandir lo que dijiste. Pídanle la constancia de examen a los otros profes también. Claro. ¿Por qué te digo esto? Bueno, eso va a depender del régimen de cada trabajo, pero cada constancia de examen son 3 días. No, bueno, por eso a mí me dan 2, entonces por examen y día previo. Como el miércoles seguro tengo examen de una materia, entonces quería pedir también el lunes. Por eso, pero te dan día previo y día de examen por examen. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Por eso te digo. Así que si vos presentás... No. Es la primera vez que lo voy a pedir. No, o sea, primero eso. Segundo, de que como que no está para darse el lujo de estar haciendo ese tipo de cosas, porque hoy encontrar laburo y encontrar oro es casi lo mismo. ¿Sí? Sí, no es la primera vez que voy a pedir esa semana. Por eso. Y por otro lado, quiero que lo tengan en cuenta porque si tienen que estudiar para 2 materias, por ahí 2 días no te alcanzan. ¿Entendés? Entonces no te digo que pidas 4, pero por ahí lo podés negociar. ¿Sí? Yo digo 4 por Rosario, que por ejemplo le dan el preexamen y el examen, ¿no? Pero por ahí lo podés negociar y pedís 3 días, mirá, che, son 2 exámenes, dame un día más, no te pido 4, pero dame 1. ¿Sí? Entonces tenés 2 preexamen y un examen, etc. ¿Entendés? Claro. Son sugerencias, yo o sea, no sugerencias, no me gusta sugerir. Son cosas que yo haría, porque a mí me demanda tiempo estudiar. Todos los días de examen, me pasa que no me dio la... Bueno, Está bien. Bueno. Sí, no se preocupen, lo que sí, acuérdense el día del examen de decir, profe, necesito constancia. ¿Sí? Entonces, después de que me mandan el examen, ahí estoy habilitado para mandarles la constancia. ¿Se entiende? O sea, yo les puedo mandar la constancia se las mando desde Miel. ¿Sí? Ahora, yo no le puedo mandar constancia de examen porque tengo deshabilitada la opción hasta que alguien no me mande el examen. Por eso yo les pido que me manden el PDF en Miel. ¿Se entiende ahora?
Sí, sí. Vieron que yo les pedí, mándenme por prácticas de miel, mándenme el resultado del examen. Es por dos razones en realidad. Primero porque, miren, gracias a que lo hicimos después detectamos el problema y yo me puse a corregir individualmente cada examen. Eso por un lado. Por el otro, me habilitan la opción de poder enviarles la constancia de examen en el caso de que me la pidan. Es por eso más que nada, porque si hacemos el Google Form, ustedes reciben el resultado, yo ya les tomé el examen y nunca figuro nada en miel. Entonces en miel me van a decir, no, ¿para qué le vas a mandar constancia si no entrego nada? ¿Entendés? Esa es la razón por la cual. Sí, sí, se entiende. Excellent, very good. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Oh, me duele el hombro. Voy a tener que cambiar este sistema de... Bien, genial. Voy a tener que cambiar esto de sentarme en un taburete porque me quedan los pies colgando y ahora no siento las piernas. Todo un tema. Y aparte la falta física, la edad, la falta física, la falta de estado físico, comer como un cerdo, todas esas cosas influyen, obviamente. Pero digo que ¿no? me hace mucho más mala sangre también. Sí, no sé si mal. Sí, me hago mala sangre cuando se me desconecta la Play. No. Te voy a ser honesto, hace un año que la mala sangre me la hago por otras cosas, no por el laburo. El laburo jamás me da mala sangre. Por ahí cuando me equivoco, ¿sí? Como la vez pasada que tuvimos el problema del examen, ahí sí me hice un poco mala sangre, pero por lo general voy bien. No me hago tanto. Bueno, mis niños. Bueno, no los saludo hasta la próxima semana, sino hasta la clase que viene, que va a ser la del examen. Y aprovechen el fin de semana que viene para portarse bien, no hagan cosas raras, ¿sí? Y cuídense, ¿ok? Mando un saludo y nos vemos la clase del examen entonces. Gracias. Buenas See you semanas. around. Same to you. See you around. Y drink a lot on the team, ¿ok? Bye. See you Bye. around. Bye. Nos vemos, profe. Buena semana. Buenas Adiós. noches. Same to you.